Esto es Chacra TV. Muy bien, y seguimos aquí en esta tarde de Chacra Televisión compartiendo muchísima información. Hoy tenemos un día realmente muy cargado de noticias desde la mañana temprano con el tema del helicóptero que transportaba al vocero presidencial, muchos temas económicos con el aumento de la nafta, qué va a pasar con el dólar, se acerca un supermartes nuevamente y está en compañía mía aquí visitándonos nuevamente Juan Ignacio Fernández. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo andás? Todo bien, por suerte. ¿Frío me decías en Buenos Aires? Bastante frío, sí. Bastante frío. Sí. Frío también está en los bolsillos de la gente, ¿no? También. Y hoy se despertó con un aumento de la nafta. Sí. ¿Era previsible el aumento? Sí, totalmente. Ya venían, digamos, el rubro, la gente del rubro ya venía protestando. Digamos, veníamos de un acuerdo donde estaban pseudo congelados los precios, pero como hubo tanto movimiento en los fundamentos, ¿no?, que traccionan el precio, no quedó otra que convalidar este aumento, que es básicamente hoy se anunció 4,5% y 5% las naftas y el gasoil respectivamente, con lo cual la nafta premium ya llegó a 31,50 y el diésel premium 27,60, ¿sí? Así que básicamente otro apretón más al bolsillo de la gente. ¿Cómo va a repercutir, esto en los precios? Porque la inflación es como que sube el combustible, sube el dólar, suben los precios, el combustible se queda, sube el dólar, y siempre los precios suben. En este caso, más allá que no se pudo llegar a ese acuerdo de 60 días, por unas cuestiones, en este caso impositivos, dicen algunos, otros Sí. por la presión del dólar, ¿cómo va a repercutir este aumento del combustible? No, sin duda esto va a tener un fuerte impacto. Va a ser otro factor más para que el IPC, digamos, se acerque al 30% o más, alejándose todavía más de la meta. O sea, ya vamos a venir una inflación de abril que fue muy alta, la de mayo también va a ser súper alta, va a estar arriba del 2,5% y esto le va a pegar mucho obviamente a la de junio. O sea que ya se van a acumular 6 meses de altísima inflación, con lo cual esto sin dudas va a ser otro factor más como para que la inflación esté en 30 o más este año. Y además, otro impacto, digamos, ya que estamos acá, es, digamos, como el agro viene muy golpeado. La verdad que esto es una muy mala noticia porque, digamos, esto le pega de lleno a los productores que ya tienen un montón de insumos importados, que la vienen sufriendo con la última devaluación. Así que nada, es una mala noticia por todos lados, diría. Por donde se la mire, el principal insumo que tiene el campo es el combustible, en este caso el gasoil. ¿Cómo se va a arreglar el productor? Porque, ¿qué se le puede decir al productor? ¿Que con el aumento del dólar compensa o no compensa en este caso? Tanto los aumentos, la sequía. No, la situación es bastante complicada más allá del aumento del dólar. Digamos, y acá hay que decir algo también, ¿no?, que me parece oportuno decirlo. Lo que no me parece, digamos, es justo que se aumente cuando, bueno, en este caso aumentaron también los impuestos, pero aumentó el barril que pasó de 20, 30 dólares en un par de años a 76, 80 dólares como ahora, o sea, se duplicó o más que duplicó. Por otro lado, la devaluación del 20% en un solo mes, eso golpea, pero lo que no es justo es que cuando el barril estaba en 20, 30 dólares, igual la nafta subía porque, digamos, había una política deliberada de subsidiar la producción local. Entonces cuando el crudo está bajo, sube porque hay que subsidiar el barril local, se despega, si la producción local se despega de lo internacional, entonces sube igual. Por más de que el barril esté bajo. Y cuando el barril está alto, te lo suben porque el barril está alto. Entonces es una política que siempre va en detrimento del consumidor, los productores y también los productores agropecuarios. Entonces esa es la crítica. La crítica no debería ser sube porque sube el barril, lo cual está ok, sino que cuando estábamos en las buenas también subía, y eso no es justo. Se habló que hubo una reunión entre Aranguren y las petroleras y se hablaba de un barril criollo en unos 69, 70 dólares el barril, Sí. Quizás por 3 meses. ¿Esto se puede sostener o no? ¿O es una idea que no conduce, no trae ninguna solución, digamos? Mirá, en el corto plazo sí se puede sostener y muy bien porque el precio ese es muy parecido al internacional, entonces mientras sea parecido se puede sostener. El tema fue, de nuevo, en el pasado, cuando estaba 20, 30 dólares y tenías el medanito, los barriles, digamos, locales, a 50, 60 dólares,
con lo cual estaba muy disociado y iba en detrimento del consumidor, ¿no? Que podría haber tenido una nafta 30% más barata de la que efectivamente terminó pagando. Así que en el corto plazo sí se puede sostener porque es muy parecido, en la medida que el crudo baje de nuevo, y ahí ya no tanto porque bueno, la producción local es mucho más cara que el promedio internacional, ¿no? Al que podría producir el mercado internacional. Yo el otro día escuchaba cuando se debatía en el Senado a todos los senadores, todos con unas posiciones, algunos muy parecidas, otros no tanto, y hablaban de el valor del barril, de lo que se paga el valor del petróleo, del crudo, ¿no? Digo, las diferencias entre el precio internacional, porque Argentina tiene una diferencia importante en la cotización del barril para el consumo interno. Ahora, casualmente, porque justo el precio internacional se parece mucho al de acá, entonces no tanto. Pero la diferencia es básicamente, bueno, hay países que por condiciones naturales, así como producir soja acá es más barato que producirla en Paraguay, digamos, en otros países es más barato producir el petróleo porque simplemente es más accesible, tienen mejor tecnología, tienen más exploración, entonces el precio mínimo, digamos, el precio de break-even, digamos, de producción es mucho más bajo que el local. Y hoy está un poco más alto porque, digamos, hay sanciones de Estados Unidos a Irán, los países productores recortaron la oferta, entonces artificialmente pusieron los precios ahí arriba, pero bien podrían producir más abajo porque tienen las condiciones. Argentina por condiciones naturales no lo tiene. Y la mayoría del petróleo que tiene Argentina es más caro de producir. Entonces, Argentina naturalmente tiene un petróleo más caro. Hoy, por la coyuntura internacional, bueno, se parece bastante, pero... ¿Es más caro porque lo tienen inversores? Por ejemplo, para el desarrollo de Vaca Muerta. ¿O porque sí, Argentina financia directamente ese trabajo que se hace en Vaca Muerta con el valor del combustible? El tema es que la calidad, ¿no? Primero la calidad, porque, o sea... Si vos tenés, no sé, petróleo de gran calidad y muy accesible, como es en la península de Arabia y demás, países, digamos, productores natos, ahí el petróleo es de mucha más calidad y mucho más accesible. El de Vaca Muerta, si bien es mucho, hay un montón, es un yacimiento súper importante, el petróleo en general es de peor calidad que hacer otro tipo de procesos, es menos accesible, necesitas otro tipo de cosas, y eso hace que los costos, el break-even sea mucho más alto. Entonces vos necesitarías un precio internacional mucho más alto para justificar, ¿sí?, que tenga sentido sacar ese petróleo. Con el petróleo anterior de hace un par de años, Vaca Muerta estaba out simplemente porque no convenía a ese precio. Digamos, los costos superaban el precio internacional en ese caso, ¿no? Perfecto. ¿Y qué semana nos espera? Semana con dólar en movimiento, una semana complicada, se aproxima un supermartes. Yo creo que puede ser un poco más tranquilo. Más tranquila. Sí, puede ser un poco más tranquilo que la vez pasada. Ya estuvieron reperfilando vencimientos. Los vencimientos en sí son menores a la licitación del mes pasado, con lo cual eso, digamos, trae un poco más de calma. Sí, no descartaría que se siga moviendo a poco. Pero, digamos, realmente el mercado está muy raro. El Merval, por ejemplo, estuvo muy afectado también por lo que pasó con lo que pasó con, y eso puede traer, eso, digamos, es como que no se dan las condiciones como para que levante, ¿sí?, se despejen las dudas de lo que ya pasó. Entonces yo te diría pronóstico reservado, cautela, no descarto que haya otro tipo de movimiento. De hecho, la semana pasada, digamos, a pesar de la oferta del Banco Central y a pesar de las tasas, el dólar de a poquito siguió moviéndose. Fue subiendo, siempre en alza, ¿no? No hubo día prácticamente que se pudiera sostener. Y la verdad que no tengo ningún motivo como para pensar de que eso pueda cambiar radicalmente la semana que viene. Así que yo diría que el próximo mes, 2 meses, yo te diría que el dólar podría seguir moviéndose a poquito, y en caso de que haya una noticia fuerte, tanto de afuera como de adentro, podría haber todavía más movimiento. Así que pronóstico reservado, diría. Algunos colegas tuyos en la semana decían que hay sectores de la economía que están hablando de un dólar a 31 pesos, porque el dólar que tenemos de 25 pesos con 50 es un dólar barato todavía, porque ya la inflación absorbió lo que fue el tema de la devaluación, y que muchas empresas necesitan licuar deuda y llevar el dólar a 31, que es un pedido del Fondo Monetario Internacional. ¿Es probable ese escenario? El dólar a 31 va a llegar, sin duda. Va a llegar. Va a llegar porque hasta que la inflación no baje, el dólar va a seguir avanzando. Entonces es cuestión de tiempo a que en algún momento pase por ese 31. La pregunta es, ¿va a llegar ahora o no? Yo creo que es muy improbable.
el gobierno, digamos, ya sufrió una tremenda corrida cambiaria que va a traer una aceleración inflacionaria tremenda, y yo no creo que deje que el dólar siga corriendo libre por ahí, sobre todo pensando ya en el año que viene, ¿no? Si esto se sigue acelerando, si el dólar se va a 31, las expectativas se pueden ir a cualquier lado, lo cual le va a traer mucho arrastre negativo, tanto económico como político, para 2019, que son las elecciones. Así que yo dudo que el oficialismo deje que ocurra eso, pero sí es cuestión de tiempo de que llegue a 31. Digamos, lo más probable es que el año que viene lleguemos a ese nivel, justamente por recién el año que viene, no lo inmediato. Es lo más probable, porque con el tema de la inflación siempre el dólar de a poco se va moviendo y en algún momento va a pasar por el 31. Yo creo que el año que viene sería razonable que pase por ese nivel, pero en el corto plazo no. ¿Qué va a pasar con el tema tarifas? Tarifas esta semana, donde el presidente vetó finalmente la ley que venía de diputado y se aprobó en el Senado. Rápidamente el presidente lo salió a vetar. ¿Esto beneficia a nivel económico y perjudica a nivel político, o beneficia a las dos cosas? ¿O empeora las dos cosas? ¿Cómo lo ves vos? Y en el corto plazo, obviamente, con los sectores que no son muy afines al gobierno, digamos, esto tiene un costo político, porque hay mucha gente que está convencida de que las tarifas tienen que bajar, está confundida con el diagnóstico real de la economía y cree que el problema son las tarifas, cuando en realidad el problema es todo el resto. Entonces, con esos sectores que no son afines al gobierno sí hay un costo político, pero lo cierto es que en términos económicos esta es la medida correcta. Porque, digamos, es un montón de plata, son más de 100.000 millones de pesos, digamos, el costo de la ley. Si no se vetaba, perdón, eran más de 100.000 millones de pesos, lo cual es un montón. Digamos, no nos podemos dar el lujo de hacer eso. Y en todo caso, si el dinero no alcanza a la gente, el problema está en otro lado y hay que resolver lo que está en el otro lado. No son las tarifas. Te pongo un ejemplo. Año 2006, 2007, los subsidios a las tarifas eran menos de la mitad que ahora, y sin embargo eran mucho más pagables, ¿sí? O sea, ahora subsidiamos más, más del doble, y son mucho menos pagables que antes, y se discute las tarifas al centavo, lo cual no está mal, pero digo, eso da cuenta de que el problema no son las tarifas, sino todo el resto. Es como este vaso, ¿no? Yo acá tengo este vaso. Sí. Si yo le tiro un poco más de agua, el vaso rebasa. Y no necesariamente es por el agua que yo le pongo ahora, sino es el agua que ya estaba. Entonces ahora yo le pongo un poco más de agua y parece que el problema es ese agua. No son las tarifas. Es todo el agua que vos subiste ahora, que antes no estaba. Antes el agua estaba por acá, claro, y ahora la tenés acá. Entonces el problema es la presión tributaria general, que eso subió un montón. El Estado ganó mucho terreno del sector privado, muchísimo, pasó de ser un cuarto a la mitad de la economía, más o un poquito menos de la mitad de la economía, y eso es lo que la gente está sintiendo. Ya sobre esa presión le sumás encima tarifas, y obviamente que el bolsillo se va a sentir asfixiado, pero no es por eso, digamos. No había manera de evitar, de sacar la plata de otro lado. No, es que es demasiado dinero. Por ejemplo, la medida que anunció Duhovne el viernes, que fue lo del recorte, recorte fiscal, era más o menos 20.000 millones de pesos, lo cual era un quinto, un sexto de lo que era la ley de tarifas. Digamos, estamos hablando de magnitudes totalmente distintas. Es demasiado dinero. Digamos, no había forma. No hay forma. No. Y estos 20.000 millones es como tortitas negras, ¿no? ¿Conoces el dicho de tortitas negras? Sí. Pero bueno, no está mal. No está mal. No está mal. ¿Es un símbolo o sirve realmente para la caja? Un poco sirve, un poco y un poco. En lo simbólico creo que está muy bien. Me parece que es un paso en la dirección correcta. Tanto vetar la ley como anunciar este recorte, me parece que son pasos en la dirección correcta que están bien, pero obviamente no son suficientes. Se necesita seguir profundizando y hay que bajar el gasto, como sea, sobre todo en las provincias. Ahí está el hueso difícil de roer, ¿no? El gasto provincial, porque no depende directamente de Macri ni de nadie, sino más bien de los gobernadores. Así que me parece un paso en la dirección correcta que puede ayudar a apaciguar. Acordémonos que el mercado está muy preocupado con lo fiscal. O sea, esto no es trivial. Si el mercado no nos cree, nos deja de prestar y esto explota, o sea, básicamente. Entonces, no podemos darnos el lujo de hacer un lado al mercado y no hacer la tarea. Entonces, esto está bien, trae tranquilidad, pero va en la dirección correcta, pero no es suficiente. Hay que seguir con esto porque no alcanza. Estamos hablando de que necesitamos un resultado primario, o sea, fiscal, la primera parte de los gastos, que sea o neutral o muy poco negativa en el muy corto plazo, ¿sí? O sea, hay todavía mucha tarea para hacer. Entonces,
de nuevo, dirección correcta, pero hay que seguir. Ayer yo escuchaba algunos economistas que planteaban la subida del dólar, tener un dólar alto, tener un déficit fiscal cero, y que los precios de esa manera no se iban a mover hacia lo que tiene que ver con los productos de la canasta básica, teniendo en cuenta si se agregan retenciones, como hizo Duhalde en un principio, en el 2001, cuando vino la gran bomba en Argentina. Duhalde tomó el gobierno y dijo, bueno, dólar alto, déficit cero, retenciones, y la gente no se iba al dólar, porque tampoco el dólar era beneficioso, porque no se movió durante varios meses, e inclusive el primer gobierno de Kirchner hizo eso, digo, para poder tener los famosos déficits gemelos, ¿no? Digo, ¿hay posibilidad de hacer eso hoy en la Argentina? No. Digo, dólar alto, retenciones de nuevo, ¿el gobierno lo está analizando esta posibilidad? Yo creo que no. O sea, el problema es que vos estás partiendo de un nivel de inflación ya muy alto, entonces cualquier devaluación que hagas se te pasa a precios muy rápido. Eso no era el contexto de la salida del 2001. El contexto de la salida del 2001 era muy distinto, era un contexto más, si se quiere, medio keynesiano, ¿no? Tenías un problema de... ahí sí tenías un problema de como insuficiencia de demanda, tenías un país, la mitad del país estaba parado directamente, entonces cualquier push que le dabas a la economía, digamos, no se traducía en inflación en el corto plazo, entonces sí había lugar como para reactivar. En este caso el escenario es totalmente al revés, digamos, es un escenario de estanflación. Entonces ese tipo de medidas de tipo de cambio, qué sé yo, es como un perro que se muerde la cola, digamos, no llega a ningún lado. El problema acá es un poco más doloroso de resolver porque no hay una salida, no hay un rebote rápido. Así que el escenario yo te diría que no tiene mucho que ver, las medidas que hay que hacer son otras, y van de nuevo, digamos, tal vez suena un poco reiterativo, pero van de nuevo, hay que bajar el gasto, controlar los agregados monetarios, la cantidad de dinero que tira el Banco Central a la economía, y básicamente mejorar la credibilidad del Banco Central y hacer la tarea. Es una tarea dura y que, como pasó en los 80, digamos, se puede estar mucho, si las cosas no se hacen bien, se puede estar mucho tiempo en esta inercia que no lleva a ningún lado. Entonces, cuanto antes paren la pelota, cuanto antes hagan las cosas bien, más rápido vamos a salir. Pero acá no hay rebote rápido como así pasó en 2001, ¿no? Que, digamos, crisis, pero a los 2 años, al año y medio ya estamos creciendo al 7-8%. Eso no va a ocurrir acá. Digamos, poco tienen que ver, pero desde lo cualitativo, ¿no? Son dos escenarios muy, muy distintos. El crecimiento que tenemos para este año no se va a dar, esa meta, no. Es muy chiquita lo que puede darse de crecimiento. Digo, ¿qué panorama le queda al gobierno si no viene el préstamo del Fondo Monetario Internacional o no viene la ayuda de la cantidad de dinero que espera el gobierno que aporte el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuáles son las alternativas? En cuanto a crecimiento, decís. No, el préstamo en realidad no tiene tanto que ver con el crecimiento. No, tiene que ver con despejar dudas y bajar las posibilidades de que haya otra corrida cambiaria que pueda traer más ruido. O sea, aquí tiene que ver con eso. Lo que tranquiliza es el mercado cambiario. Exacto, te tranquiliza el mercado como para que, digamos, el Banco Central y el Fisco tengan tiempo para seguir haciendo las reformas y que esto se vaya acomodando. O sea, te da tiempo. ¿Y de dónde más puede achicar, digo? Porque el tema tarifa ya está. El tema combustibles también, ya está. Digo, ¿de dónde puede achicar? ¿De dónde le queda para seguir achicando gastos? Porque y tenés que... Mira, igual hay un montón todavía. Porque se dice, hay que achicar el gasto, el déficit viene por el gasto. Bueno, ¿por dónde le quedaría? ¿Reducir el Estado? Parece trivial, pero digo, el gasto subió muchísimo. De nuevo, la participación en el PBI subió de 26, 27 puntos a 40 y pico en menos de 10 años. O sea, que no es que estamos queriendo recortar algo que nunca se recortó, no. No, o sea, estamos de acuerdo. Ahí entonces, estamos de acuerdo. Hay que bajar parte de lo que se subió en los últimos 15 años, básicamente. Así que, digamos, de nuevo, hay mucho empleo provincial, muchas provincias que tienen más de la mitad de empleo público. Eso es un delirio. Vamos a anotar, empleo público. Empleo público provincial. Provincial. Perfecto. Todo. Acá recortamos. ¿Cuánto podemos recortar? No, ahí hay un montón. La mayoría del gasto es empleo público y jubilaciones.
Después va jubilaciones, aparte del empleo Después, público. ahora, el tema de jubilaciones, yo no soy partidario de que haya que recortar jubilaciones, pero acá, de nuevo, hay que ser conscientes de que se regalaron 1,5 millones de jubilaciones a gente. Jubilaciones, vamos a anotar acá, jubilaciones. Me decías 1,5 millones de jubilaciones. A gente no, 1,5 millones, yo no digo recortar, pero digo, acá se dio irresponsablemente 1,5 millones de jubilaciones a gente que nunca había aportado, y ya el ANSES estaba quebrado, no es que el ANSES estaba bien y se podía dar, el ANSES ya estaba quebrado. Sobre un ANSES quebrado, das 1,5 millones de jubilaciones y va a estar más quebrado todavía. Entonces después la gente dice, la jubilación no alcanza para nada. Y bueno, en parte es porque la caja la destruiste, ¿sí? Si vos repartís mañana las jubilaciones y jubilás sin tener respaldo, y sí, la caja cada vez es más chica y cada vez alcanza menos, digamos, es matemática simple, así que, digamos, ahí... Jubilaciones frenarías por lo menos los aumentos. No, estás a ver, hablando de recortar. y también hay un punto. No digo acá. por dónde va el gasto, Hay un punto estamos acá. analizando esto. Sí, sí, pero acá hay un punto y me parece válido mencionarlo, porque ¿sabes qué pasa? Viene un gobierno, regala la plata y después vos, suponete yo que poco tengo que ver con los gobiernos que están en lo ideológico, vos serías pero el digo, nuevo ministro de Economía. cualquiera me escucha acá y dice, no, esto es re malo, quiero recortar las jubilaciones. No, yo lo que hubiera hecho es no hubiera regalado jubilaciones en primera instancia y ahora no habría ningún ajuste que hacer. Ahora estaríamos creciendo como los países del resto de Latinoamérica sin ajustar nada. Claro. Entonces, es como que acá hay que separar. Yo no quiero asumir el costo político, intelectual y económico de las propuestas de donde yo creo que hay que recortar el gasto. Yo no lo hubiera subido en primer lugar y Argentina hubiera venido creciendo desde 2011 hasta ahora como no creció, ¿sí? Justamente. Entonces, yo ahora vengo a solucionar, pero digo, hay que dejar claro que la responsabilidad de este recorte que hay que hacer es por la gente que gastó irresponsablemente en el gobierno anterior. Queda claro. Clarísimo. Digo, ¿hasta qué momento le queda al gobierno para empezar a vender las acciones que tiene de empresas, por el caso justamente en ANSES? ¿Cuánto tiempo más le queda al gobierno para empezar a desprenderse? No sé. Digo, aerolíneas. Bueno. Estoy hablando Mirá, te tengo un de dato. AISA. Te tengo un dato, que lo hicimos la cuenta esta semana con mis compañeros. Desde 2008 hasta hoy, el déficit de aerolíneas, el operativo, sumó 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares, o sea, lo que costó subsidiar aerolíneas, equivale a 60 kilómetros de subte más o menos, que es más que la extensión total que tiene Argentina en la ciudad de Buenos Aires. O sea, si vos no subsidiabas aerolíneas, duplicabas la red de subte, duplicabas en 10 años la cantidad de subte. O sea, te haces un subte alrededor de General Paz. Mirá. ¿Me explico? Entonces ahí es un tema, queda claro que es un tema de prioridades, digo. Vos preferís subsidiar aerolíneas, que te da un servicio que te lo puede dar cualquier otra aerolínea, o preferís tener un subte alrededor de General Paz y mejorar la vida todos los días a millones de personas que tardan 1 hora y media por día para ir de un punto a otro de la capital. Claro. Bueno, ahí tenemos, aerolíneas. Sigo sumando. Igual aerolíneas ahora, recortaban el déficit, ahora ya es mucho más bajo, está más o menos 200 millones de dólares al año. Es plata, pero no se parece en nada al déficit de hace unos años. Es cierto que hicieron algo de tarea. Tenés Correo Argentino. Correo Argentino, un tema picante ese, Correo ¿no? Argentino es súper picante. Ajá. No, yo no quiero sonar menemista en este sentido, pero digo, si vos te fijás un poco en la coyuntura, lo que habría que hacer como para arreglar esto... A Menem. Algo parecido. Es volver, no, porque a ver, el plan de Menem falló por varias cosas que estuvieron muy mal, pero si te fijas, habría que hacer parte de lo que hizo Menem, refundar un poco la moneda, independizar al Banco Central, de que no puede hacer cualquier cosa como vino haciendo estos 10 años, privatizar ciertas empresas que son altamente deficitarias y que la verdad es que son como empleadores de última instancia, ¿no? Después recortar un poco el gasto de las provincias que gastan de manera irresponsable y se endeudan como quieren. O sea, y recortar el gasto fiscal en un montón de lugares donde se está gastando de más. Básicamente tenés ahí un plan de convertibilidad y alguna que otra cosita. O sea, lo que hizo Menem los 2 primeros años que estuvo muy bien. De hecho, si vos te fijas, el ajuste de Menem, viste que a veces dicen el ajuste... Yo no soy menemista, pero digo, hay que rescatar cierta cosa de Menem, que fue, la inflación cuando asume Menem era 2.000, 3.000%, y el país estaba en llamas y tenía 40-50% de pobreza, y a los 2 años ya estaba creciendo de nuevo con inflación de 3%. Entonces digo,
como plan de estabilización, la convertibilidad fue muy buena. Después Lo que se hizo. Después mantuvo la convertibilidad, se tentó, así como Néstor Kirchner se tentó en su momento y siguió con ese plan de subir el gasto y meterle llama a la economía, y eso hizo que justamente los fundamentos buenos que había sembrado se diluyeran en el tiempo y los superávit gemelos pasaron a ser un déficit. Digamos, la tentación política de repetir la fórmula, ¿viste? Y repetir la misma canción, hicieron que fracasen ambos planes, pero inicialmente fue justamente hizo algo así, hizo la reforma que hoy el país de alguna forma necesitaría, solo que bueno, después fracasó por otras cosas que el tema es que haber hecho. Este plan, por eso anoté todo esto, que es, vos me hablaste de el empleo público provincial, la jubilación, aerolínea, Correo Argentino, AISA, en fin, dejemos un montón de otras empresas más. Sí. Digo, tendría un costo político. Sin duda. Y este gobierno, a un año de elecciones, ¿no se le pasó un poco ya el tiempo? Digo, lo tenía que haber hecho muchísimo antes, porque teniendo un año de elecciones el costo político sería importante, digo. Sí, ¿Se sí. jugará el gobierno a hacer una cosa así, un plan así? No, de hecho, cuando le escuché a Melconian, que obviamente iba a ser economista oficial del gobierno, después no lo fue, o sea que estaba dentro de los bastidores. Digo, el plan de gobierno era el plan perdurar, ¿no? Digamos, aguantar el primer año, demostrar que, digamos, hacer alguna reforma, pero básicamente que la nave no se estrelle, y después en el segundo mandato ver. El ver es eso. El ver es esto. El ver es eso. Así que no, yo creo que no hay lugar para una reforma de fondo, y la apuesta del gobierno es aguantar así hasta el segundo mandato, y creo que en el segundo mandato ahí sí tal vez se planteen esto un poco de manera más seria, pero yo no lo veo. Menos ahora, ¿no? Que está la elección a la vuelta de la esquina, no veo un plan hacia una reforma estructural. Perfecto, cortita, ya nos estamos yendo de este sábado de la columna de la mesa económica. Juan, ¿qué nos queda esta semana? ¿En qué tenemos que prestar atención? Hay que ver qué pasa con el tema de retenciones. Se charlaba una suspensión de la baja esta progresiva de las retenciones a la soja, que arrancó en 2015, a fines de 2015. Es muy probable que la suspendan porque, digamos, cada puntito de la retención de la soja son 2.700 millones de pesos por mes. Así que en este contexto de desesperación fiscal es probable que la suspendan. También se escuchaba, digamos, mucha gente dijo que iban a volver a poner retenciones al trigo y maíz del 10% cuando las habían sacado. Eso es tal vez un poco más improbable por el tema de la sequía, el campo ya está muy golpeado. Y como que la sensación del gobierno es que si en todo caso le tienen que sacar a alguien, es más fácil suspender una baja que poner una suba, y sobre todo a sectores de menor productividad y más complicados, que son el trigo, maíz y no la soja. Así que yo creo que puede haber novedades por ese lado. Y nada, eso. Y después seguir el dólar de cerca, ¿no? Que siempre está ahí. Perfecto. Al acecho. Si tengo que invertir unos manguitos esta semana, ¿en qué tengo que prestar atención? Ah, ¿Bolsa? ¿Algún título? depende ¿Qué me recomendás? Tenemos acá con los muchachos que cobramos ahora en estos días. ¿Qué hacemos esta semana? ¿Dónde la ponemos? Mirá, depende de qué tipo de inversor seas, pero si sos de los timberos, de los agresivos, y podrías apostar a un rebote de Petrobras, digamos, porque tal vez hubo una especie de overshooting, una exageración en el pánico, podrías apostar a un rebote, pero hay que ver bien de cerca qué pasa ahí, muy arriesgado. El Merval a estos niveles no está mal. Lo cierto es que en dólares bajó muchísimo en lo que va del año, y si Argentina, digamos, efectivamente va hacia un sendero sustentable, lo cierto es que el Merval hoy está barato. Está barato en la medida de que hagamos la tarea. Entonces, si vos apostás al país, lo que se llama en finanzas ir long un país, el Merval no está mal. Hay algunos papeles bancarios que fueron muy golpeados por todo esto que pasó, así que ahí podrías tener un rebote. Las Levax no están mal en estos niveles, no están para nada mal. Y después, bueno, algunas inversiones afuera, pero eso... Con eso es suficiente, ya tenemos para unos cuantos invertir unos pesitos. Juan, gracias, buen sábado. Nos reencontramos la semana que viene, la otra, en fin, vienen unos días movidos para charlar muchísimo. Siempre. Gracias por venir. A vos. Muy bien, quédese con nosotros, ya venimos aquí en Chacra Televisión, en 30 minutos volvemos con más noticias, y le digo, quédese porque van a venir los muchachos de Escobar, vamos a hacer acá el pollo al barro y vamos a hablar un poco de esa gran fiesta que será el próximo fin de semana en Escobar. Nos reencontramos.